Bueno, vamos a comenzar. Veo yo que ya se están conectando bastantes personas. Muy buenos días a todas y a todos. Em, las reglas de este en vivo nuevamente, que contiene este repaso de Derecho Penal 2 en su segunda parte, es poder em, conocer ciertos temas que nosotros tuvimos que haber visto en Derecho Penal 1, que de hecho los vimos, y, y repasar un poquito esos conceptos que tenemos que utilizar. Las reglas de esto, pues como ustedes ya saben, es que en la parte de comentarios ustedes van colocando sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Me informan acá que parece que no se escuchaba algunas partes de este en vivo. Me confirman si ya tenemos audio. Pero bueno, entonces vamos a dar inicio. Les quiero pedir primero una disculpa, ¿verdad? Por el atraso de minutos que tuve. La verdad es que tuve una noche un poquito larga ayer por cuestiones laborales, pero ya me incorporo acá con ustedes, nada que nos impida realizar el repaso de hoy. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio. ¿Se recuerdan ustedes que en la clase anterior nosotros habíamos visto todo lo relativo a, eh, bueno, hicimos una breve remembranza sobre la definición de derecho penal, sobre qué es lo que nos ocupa esta rama de la ciencia del derecho y nos habíamos quedado en de que el derecho penal como tal tiene dos definiciones, una definición desde el punto de vista objetivo y una definición desde el punto de vista subjetivo, donde el objetivo es todo ese conjunto de normas que se crean relativas a la ley penal, al delito y a las penas, y desde el punto de vista subjetivo es el por qué nosotros vamos a crear ese tipo de normas. Y ese tipo de normas las creamos precisamente para estudiar y limitar al poder punitivo del Estado, ¿no? Es esa capacidad que nosotros tenemos de poder decirle al Estado, usted puede actuar en este caso, usted no puede actuar en este caso. Vean ustedes que cada delito que nosotros tenemos en nuestra parte especial y vamos a ir desarrollando en Derecho Penal 2, de forma tácita, es un límite al poder punitivo, porque le estamos diciendo al señor Estado que usted solo puede aplicar una pena si cumple con los requisitos que están en nuestro Código Penal. Si usted no cumple al evaluar una conducta con los requisitos de nuestro Código Penal, usted no puede aplicar una pena, ¿sí? Y vimos que entonces la teoría del delito pasa a tener una importancia mayor en nuestro campo de estudio. De hecho, toda la parte de Derecho Penal 1, si ustedes se recuerdan, me atrevería a decir yo que un 60% tiene relación con la teoría del delito. ¿Sí? Ustedes se recuerdan que vimos algunas clases sobre la interpretación de la ley penal, vimos algunas clases sobre los principios limitadores del derecho penal, que es muy importante conocerlos, pero la teoría del delito nos llevó casi el 60% del curso, ¿sí? De hecho, abarcó dos exámenes, tanto el segundo parcial como el examen final, porque el delito, que se recuerdan ustedes que lo habíamos logrado definir a través de sus elementos positivos, es aquella conducta humana típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Y entonces habíamos llegado al acuerdo que cada uno de estos elementos tenía un elemento negativo, le dicen algunos autores, o una causa que anula el nivel de análisis. ¿Por qué anula el nivel de análisis? Porque lo habíamos comentado el semestre pasado en la clase anterior. La teoría del delito nos da una metodología, nos da un método, una serie de pasos para nosotros poder determinar cuándo hay delito y cuándo no hay delito. Y esta metodología y este conjunto de pasos tiene un orden lógico, ¿sí? Si ustedes leen, por ejemplo, acá lo que tenemos en pantalla, primero tenemos lo que es una conducta humana, porque es lógico que yo no puedo analizar los elementos de la conducta si primero yo no defino qué es una conducta humana, si primero yo no logro entender si
el acto que estoy analizando en la realidad fue cometido a través de una acción, de una omisión o de una comisión por omisión. Entonces, lleva un orden lógico porque después de yo poder determinar que el acto que estoy analizando efectivamente es por una conducta humana, producto de la voluntad del ser humano, paso yo al siguiente paso, que es analizar la tipicidad del delito. ¿Se recuerdan ustedes de que en la tipicidad del delito yo primero analizo los elementos objetivos de la conducta? ¿Qué quiere decir esto? Que yo me tengo que ir a mi código penal, que acá lo tengo, y yo tengo que revisar en la parte especial a partir del artículo 123 o en las leyes especiales en materia penal si la conducta que estoy analizando encuadra en algún tipo penal de esto, ¿sí? No tendría lógica si yo me pongo a analizar primero la antijuricidad antes de la tipicidad, ¿sí? Porque primero yo tengo que concluir no solo que es una conducta humana, que el acto que estoy analizando es producto de la voluntad del ser humano, sino que además yo tengo que ver si esa conducta humana está regulada dentro del Código Penal como un acto ilícito. Porque el universo de conductas humanas es infinito. Un ser humano puede cometer muchísimos actos alrededor de su vida, pero eso no quiere decir que sean relevantes para el derecho penal. Y entonces acá es donde ustedes ya ven pues otro elemento donde la teoría del delito se presenta como un límite a ese poder punitivo. ¿Por qué? Porque para yo poder determinar si hay un delito, tengo que cumplir con elementos objetivos del tipo penal. Pero no solo después de cumplir con los elementos objetivos del tipo penal, debo ver si ese tipo penal me exige a mí una conducta dolosa o una conducta culposa. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes que eso lo vamos a ver más adelante, que en la culpabilidad es donde yo determino si el autor actuó con dolo o actuó con culpa? Eso lo tenemos claro y lo vamos a ver más adelante. Pero también en la tipicidad subjetiva, yo tengo que leer en mi código penal cuál es el requisito para cometer este delito. Si este delito es doloso o es culposo. Y habíamos concluido que los delitos culposos, según el artículo 12 de nuestro Código Penal, son aquellos cometidos por negligencia, impericia o imprudencia. Y que el segundo párrafo de ese artículo 12 de nuestro Código Penal es el que nos dice cuándo hay un delito culposo. Son los que expresamente están indicados como delitos culposos en nuestra ley penal. Y entonces lo platicábamos, se recuerdan ustedes que ya terminamos el día jueves los delitos contra la vida, de que en los delitos contra la vida, por ejemplo, en el artículo 127 del Código Penal, tenemos un delito culposo. Pero de ahí los demás delitos contra la vida son dolosos. ¿Por qué? Porque no tienen el apellido de culposo, ¿sí? Si nuestra norma penal no nos dice expresamente que este tipo es culposo, es doloso. Entonces, ustedes se dan cuenta acá, con nuestro elemento de conducta y tipicidad, ya podemos concluir cuestiones sobre la acción, ¿sí? Estamos analizando si es una conducta humana, estamos analizando si esta conducta cumple con los elementos objetivos del tipo penal, y entonces ahora, si cumple con los elementos objetivos del tipo penal, si yo ya concluí que la acción que se tiene que cometer es dolosa o es culposa, procedo a analizar la antijuridicidad, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tienen alguna duda, con todo gusto lo pueden apuntar en el grupo y yo con todo gusto se las voy a estar respondiendo. ¿Ok? Bueno, comenzamos entonces el día de hoy ya con la clase que nos corresponde, que es la antijuridicidad. Y como ustedes pueden ver acá, la antijuridicidad es una palabra que se compone por dos supuestos o tiene un prefijo antes de la palabra juridicidad. La palabra juridicidad hace referencia al cumplimiento del derecho, ¿no? Un acto es jurídico
cuando está normado por el derecho. Entonces, con una operación lógica, si algo es antijurídico es porque o no está normado en el derecho o, más profundo aún, va en contra del derecho. Y así es como nosotros podemos definir la antijuridicidad, ¿sí? Como aquel juicio de desvalor que se hace sobre la acción que estamos analizando, ¿sí? Sobre la conducta que estamos analizando, que no solo es típica, sino que también esa acción típica contradice al ordenamiento jurídico, ¿sí? Y entonces algunos autores, que yo les compartí algunos textos ahí para que vayan conociendo un poquito más sobre el derecho penal guatemalteco, pero algunos autores internacionales coinciden que la antijuridicidad yo la tengo que evaluar de forma negativa, dicen, ¿sí? O sea, el método para yo poder determinar si una acción es antijurídica o no, no es positivo como en la tipicidad. ¿Qué se quiere decir con esto? Me preguntarán algunos de ustedes. Pues bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros analizamos la tipicidad, lo que tenemos que encontrar son elementos, o sea, es una acción positiva, es donde vamos a buscar que efectivamente se cumpla con la tipicidad, ¿sí? Si cuando nosotros analizamos el acto de la realidad y lo traemos y lo introducimos en nuestra norma penal, en nuestro código penal o en una ley penal especial, lo que estamos haciendo es un acto positivo, ¿sí? Es determinar si alguno de los elementos del tipo penal falta, ¿sí? Pero nosotros lo que estamos haciendo es un checklist, es cumplir con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, ¿sí? En la antijuridicidad es todo lo contrario. Ustedes no tienen que venir al Código Penal y encontrar los elementos de la antijuridicidad, sino que lo que ustedes tienen que hacer es descartar alguna causa de justificación, ¿sí? En la tipicidad hacemos una lista de chequeo para cumplir con los requisitos del tipo penal. En la antijuridicidad hacemos una lista de chequeo, pero no para cumplir con los elementos de la antijuridicidad, sino para excluir que no haya ninguna causa de justificación. Entonces, ustedes, cuando analicen un caso, ya sea en el examen o en su vida cotidiana, no tienen que agarrar el caso y decir, bueno, este caso es antijurídico. No, porque la antijuridicidad se determina con la ausencia de causas de justificación, no con el cumplimiento de requisitos de la antijuridicidad. Y entonces acá, para nosotros analizar el concepto, tenemos que entender dos dimensiones de la antijuridicidad. La primera dimensión es una antijuridicidad formal, ¿sí? La antijuridicidad formal hace aquella referencia a el incumplimiento de una norma penal. Pero entonces cuando ustedes leen el artículo 123 del Código Penal en adelante, ustedes se van a dar cuenta que el delincuente, dice un autor que se llama Von List, es el que de verdad cumple con la ley penal, ¿sí? Porque para ustedes ser enjuiciados por homicidio tienen que darle muerte a alguien. Para ustedes ser condenados por parricidio tienen que darle muerte a un ascendiente o a un descendiente, ¿sí? Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la antijuridicidad formal? Y es a la contravención de la norma. Y es que los tipos penales tienen una norma intrínseca, ¿sí? Que es la tutela de los bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, del artículo 123 al 132 bis, estamos protegiendo la vida, ¿sí? Todos esos tipos penales básicamente me ponen a mí la obligación de no matar. Y ese es el deber que efectivamente nosotros tenemos que cumplir. Esa es la norma que nosotros de verdad tenemos que cumplir. Y es por eso tan importante que nosotros comprendamos el fundamento de nuestros bienes jurídicos tutelados.
¿Se recuerdan ustedes que al inicio de semestre, de este segundo semestre, yo les coloqué una diapositiva donde estaba el fundamento del derecho a la vida? Pues cuando una persona comete una conducta típica, está incumpliendo con ese fundamento legal, que es respetar la vida, ¿sí? Y esa es la antijuridicidad formal. Está incumpliendo con esa norma jurídica y está cumpliendo el tipo penal, ¿sí? Si ustedes lo ven de esta forma, es incumplir la norma que protege al bien jurídico tutelado y cumplir con el tipo penal. Esta es la antijuridicidad formal, ¿sí? Y aparte, tenemos una antijuridicidad material. Y la antijuridicidad material es propiamente esa lesión al bien jurídico tutelado. Porque desde el punto de vista formal, nosotros solo estamos analizando la norma, ¿sí? Solo estamos analizando nuestro código penal, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de antijuridicidad material, es porque realmente hay una lesión al bien jurídico tutelado. O sea, la conducta típica no solo tiene que vulnerar la norma per se como tal del derecho de la vida que está contenido en nuestro artículo 3 de nuestra Constitución Política de la República y artículo 4 de la Convención Americana, no solo tiene que infringir esa norma, no solo tiene que cumplir con el tipo penal, sino que efectivamente tiene que haber una lesión material al bien jurídico tutelado. ¿Qué quiere decir esto? Se recuerdan ustedes que en Derecho Penal 1 vimos que uno de los principios limitadores del derecho penal es el principio de lesividad y que el derecho penal solo puede actuar cuando hay una lesión efectiva a un bien jurídico tutelado. Pues este principio de lesividad se manifiesta desde el punto de vista de la antijuridicidad material, ¿sí? Porque nuestra conducta típica tiene que lesionar un bien jurídico tutelado o, en algunos casos, ponerlo en peligro. Si nuestra conducta típica no lesiona ningún bien jurídico tutelado, ¿para qué estamos haciendo el análisis de delito? ¿Sí? Porque el derecho penal solo puede actuar, se lo repito, cuando hay una lesión al bien jurídico tutelado. ¿Sí? Entonces, estos son los dos elementos de la definición de la antijuridicidad, desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material. Como se los digo, si tienen alguna duda, la pueden ir formulando en los comentarios de este en vivo y yo con todo gusto se las voy a estar respondiendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces si nosotros ya llegamos a la conclusión que la antijuridicidad, nosotros no la comprobamos desde un punto de vista positivo, sino desde un punto de vista negativo, tenemos que empezar entonces a estudiar cuáles son las causas de justificación. Las causas de justificación, ustedes y todos nosotros las podemos encontrar en nuestro Código Penal, en nuestro artículo 24 del Código Penal. El artículo 24 del Código Penal es uno de los pocos que les puedo decir yo que sí está bien redactado. Ya ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en las causas de inculpabilidad está la fuerza exterior, que eso es un elemento negativo de la acción. Está el error, que esto en todo caso lo vamos a ver más adelante, es una legítima defensa putativa. Entonces, el artículo 25 de las causas de inculpabilidad está un poquito mal redactado. Y después en el 23 también hay causas de inculpabilidad. En el caso de las causas de inimputabilidad es una clase de causa de inculpabilidad. Pero ya lo que nos atañe es que el artículo 24 del Código Penal sí cumple con los requisitos actuales de la doctrina penal en el sentido de establecernos cuáles son las causas de justificación. Y las causas de justificación son tres, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá en esta diapositiva, primero estaría la legítima defensa, el estado de necesidad justificante,
que eso sí lo podemos agregar y lo podemos anotar nosotros en nuestro Código Penal. Es un estado de necesidad justificante, ya vamos a ver después por qué se le llama así, y el legítimo ejercicio de un derecho, ¿sí? Cuando nosotros vemos las causas de justificación, nos encontramos primero con la legítima defensa. Y la legítima defensa está definida en nuestro artículo 24 del Código Penal, que textualmente dice: quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primer elemento de esa definición es que ustedes pueden actuar en legítima defensa de sus bienes jurídicos tutelados o pueden actuar en legítima defensa de otros. Algunos autores hacen una distinción ahí entre la legítima defensa propia, es defenderme a mí, o la legítima defensa de terceros, ¿sí? Lo podemos colocar ahí en nuestro Código Penal, en esta primera parte de la definición de legítima defensa, que hay legítima defensa propia y legítima defensa de terceros. Pero la legítima defensa tiene 3 requisitos esenciales. Si ustedes no cumplen con los 3 requisitos especiales, no están actuando en legítima defensa y entonces su actuar sí es antijurídico, ¿sí? Tienen que ver ustedes, en primer lugar, que la agresión sea ilegítima. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van por la calle y de repente un loco se les atraviesa y les quiere dar un golpe, ¿sí? Ahí hay una agresión ilegítima, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay agresiones legítimas, ¿sí? Y las agresiones legítimas solo son aquellas que se ejecutan en legítima defensa, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el inciso A básicamente nos dice que para que haya una legítima defensa, tiene que haber una agresión ilegítima, ¿sí? No puede pasar primero la legítima defensa y después la agresión ilegítima. No puede ser. Porque la legítima defensa es una reacción, siempre va a ser una reacción a una agresión ilegítima. Nunca puede ser la causa de una acción, sino que tiene que ser la reacción a una agresión ilegítima. ¿Y cuáles son aquellas agresiones ilegítimas? Pues aquellas agresiones que no tienen una justificación, ¿sí? No se los repito en mi ejemplo, ustedes van caminando en la calle y de repente un loco se baja del carro y los quiere golpear, ¿sí? No hay una legítima justificación de por qué lo están agrediendo. Incluso, aunque por ejemplo, qué sé yo, ustedes le quedaron mal en un negocio, por ejemplo, ¿no? Que ustedes le dieron un cheque sin fondos, eso no justifica la lesión al bien jurídico de la integridad de la persona, ¿sí? En todo caso, si a usted le dieron un cheque sin fondos, tiene que ir a un juzgado penal a establecer la persecución penal en el tribunal duodécimo, presentar su querella y decir, señores, aquí hay una estafa mediante cheque, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ustedes comprendan hoy es que la agresión a los bienes jurídicos tutelados no es justificada bajo ningún supuesto, salvo la legítima defensa, ¿sí? Ustedes no pueden ir por la calle, qué sé yo, a encontrarse al la o a el amante de su pareja y quererlos matar, por ejemplo. Ustedes no pueden hacer eso, pues, porque es una agresión ilegítima, ¿sí? Los bienes jurídicos de las personas, hay una norma de convivencia general en la sociedad, es que no se deben lesionar, ¿sí? Si usted tiene algún conflicto con una persona, pues vaya a los tribunales de justicia y busque solucionar el conflicto, pero no se justifica quitarle la vida o dañarle la integridad o dañar el patrimonio de alguien, ¿sí? Entonces, legítima defensa, primer requisito es la agresión ilegítima, ¿sí?
El segundo requisito también nos lo da el artículo 24 del Código Penal, en el inciso B, ¿sí? Y nos habla de la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser proporcional al bien que se intenta causar la legítima defensa, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el caso que yo les estoy planteando, es legítimo que si a ustedes los van a golpear, pues devuelvan el golpe, ¿no? Eso es legítimo, ¿sí? O, qué sé yo, alguien les está rayando el vehículo, es legítimo que ustedes lo detengan, lo encaren y lo presenten ante las autoridades. Eso es legítimo, eso es racional. Lo que no sería racional es que, por ejemplo, un adolescente les está pinchando la llanta y ustedes saquen un arma y le disparen, ¿sí? Eso no es racional, porque lo que ustedes estaban buscando era impedir que se les causaran un daño a su patrimonio, como lo sería una llanta de un carro, ¿no? Lo que no es racional es quitarle la vida por un pinchazo de llanta, ¿sí? Tenemos que tener bien claro entonces de que la necesidad racional del medio empleado para repelerla siempre tiene que ser proporcional al bien jurídico que se está protegiendo, ¿sí? Si a ustedes les van a dañar la integridad, pueden proteger su integridad con la integridad, ¿sí? Si a ustedes les están dañando su patrimonio, pueden ustedes tomar un medio racional para impedir el daño a su patrimonio. Lo que ustedes no pueden hacer es lesionar un bien jurídico más allá de los límites racionales de la legítima defensa, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes de que en el semestre pasado tanto el profesor titular como yo les recordábamos de que el derecho penal está hecho para situaciones y personas normales, ¿sí? El derecho penal no está hecho ni para héroes ni para agresores, ¿sí? Y en este caso, en la legítima defensa, la necesidad debe ser racional, debe ser lógica, ¿sí? La defensa que ustedes están haciendo de sus bienes jurídicos tutelados. Esto no quiere decir, ojo, como algunos lo confunden, que debe ser proporcional su reacción al arma que están usando, ¿sí? Por ejemplo, yo me recuerdo alguna vez que en los años anteriores algún estudiante preguntó, ¿qué pasa si me están atacando con un machete y yo solo tengo una pistola para defenderme? ¿Será que es racional utilizar mi arma de fuego contra un arma, en este caso, blanca? Y la respuesta es sí, porque el derecho penal no nos exige a la persona que le están dando machetazos que le diga a su agresor, mira, espérame un ratito, solo voy a ir a traer un machete para defenderme. No. Si la víctima tiene un arma y el agresor está por darle un machetazo en el cuello y la víctima solo tiene un arma en su bolsillo, es racional defender el bien jurídico de la vida con un arma, ¿no? A lo que voy yo con esto es de que la proporcionalidad de la legítima defensa solo se mide en el bien jurídico que se busca proteger. Pero no estamos hablando del medio para defenderse, ¿sí? O del arma para defenderse en todo caso. Porque el medio sí tiene que ser racional, pero que sea racional el medio no quiere decir que tiene que ser igual. No vayan a confundir eso de la necesidad racional del medio empleado para impedirla, repelerla, con la necesidad de que el medio sea igual a la agresión, ¿sí? Si ustedes los están atacando con un palo y solo tienen a la mano un cuchillo, pues es lógico que ustedes se van a defender, ¿sí? Porque es racional lo que ustedes están haciendo, ¿sí?
Y el tercer elemento de la legítima defensa es la falta de provocación suficiente, ¿sí? Leamos primero la parte hasta que llega hasta el punto, ¿sí? La falta de provocación suficiente por parte del defensor. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes no pueden alegar legítima defensa, ¿sí? Por ejemplo, una persona va en su vehículo, tranquilos en el tráfico, y ustedes ven que ustedes van en otro carro y se dan cuenta que ahí en el ingreso de la universidad, en la avenida Petapa, que se hace bastante tráfico, que el que va en su vehículo es su enemigo jurado, ¿sí? Bueno, entonces como ustedes saben que es su enemigo jurado, lo que van a hacer ustedes con la atención del tráfico es chocarle el vehículo por la parte de atrás, insultarlo por la ventana, bocinarle, o sea, provocarlo. Porque como ustedes saben derecho penal, ustedes dicen, si yo provoco a este sujeto y este sujeto se baja del carro y me quiere golpear, entonces yo lo puedo matar porque me estoy defendiendo, ¿sí? En este caso no aplicaría la legítima defensa porque tiene que haber una falta de provocación. Si el defendido estuvo provocando constantemente al agresor, no puede invocar legítima defensa. ¿Por qué? Imaginemos este caso entonces, ¿sí? Cualquier persona podría entonces venir, provocar primero a la persona que le cae mal y después defenderse de la respuesta de esta persona. Entonces, ustedes se dan cuenta ahí, la legítima defensa ya no es una reacción, sino que en todo caso, acciones del sujeto fue lo que provocó la agresión, ¿sí? Y es por eso que la legítima defensa tiene esta cláusula y este tercer elemento, ¿sí? Porque si no, imagínense, cualquiera que conoce el derecho penal pudiera primero ir a provocar a su enemigo, que su enemigo venga a responder a la provocación y después ustedes matarlo o golpearlo y decir que hubo legítima defensa. Eso no lo permite el derecho penal, ¿sí? Tiene que haber una ausencia de provocación. O sea, ustedes tienen que ser unos sujetos normales, ¿sí? Que van a sufrir una agresión ilegítima, que están utilizando un medio racional para defenderse y además ustedes no provocaron el daño que les estaban causando, ¿sí? Y bueno, vean después en este numeral C que habla. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto a aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena, o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que algunos autores, y ustedes lo pueden apuntar acá, esta segunda parte del numeral C hace referencia a la legítima defensa privilegiada. Legítima defensa privilegiada. ¿Por qué es privilegiada? Porque hay una presunción de derecho. Me imagino que ustedes en introducción al derecho vieron el tema de las presunciones, ¿sí? Ustedes saben que en el ordenamiento jurídico hay presunciones de hecho y presunciones de derecho, ¿sí? Y que las presunciones de hecho sí admiten prueba en contrario, mientras que las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. Y las presunciones de derecho son las que ustedes tienen, por ejemplo, en el Código Civil, que cuando se le demanda a una persona por paternidad, imagino que ya lo vieron ustedes en paternidad y filiación en Derecho Civil 1, si la persona se niega a hacerse el examen de ADN, hay una presunción de derecho que dice la norma que si no se la hace, se presume como el padre, ¿sí?
En el derecho penal, una presunción de derecho la encontramos en este numeral C. Si una persona entra en morada ajena, ya sea propia o de terceros, ¿sí?, de forma que denota el peligro, por ejemplo, es una persona que puso una escalera en el portón de su casa y va entrando, evidentemente, el derecho penal, como se los decía hace unos minutos, no exige cosas irracionales, sino que está dirigido a personas normales. Si una persona entra a su casa, ustedes, es lógico que no le van primero a preguntar, mire usted qué está haciendo acá, usted me quiere robar o solo se confundió de casa y por eso entró con una escalera en mi portón. O sea, el derecho penal no les exige eso. Cuando es la defensa de una morada, ¿sí?, ustedes automáticamente, por la presunción de derechos, o sea, se presumen estas tres, dice, o se entenderá que concurren estas tres cuando hay, en este caso, un allanamiento ilegal, ¿no? Cuando alguien entra a la casa y ustedes no están en la obligación de preguntarle por qué está entrando, sino que automáticamente se presume que esta persona está cometiendo una agresión ilegítima, que hay una necesidad racional de repeler el próximo ataque y que hay una falta de provocación suficiente, ¿sí? Ustedes no han provocado a nadie para que se entre a su casa, o por ejemplo, alguien que fuerza la chapa de una casa, evidentemente su actitud denota peligro. Y esa actitud que denota peligro, dice el Código Penal, que si ustedes defienden su casa, se entiende por concurrido los tres primeros requisitos para la legítima defensa, ¿sí? Si hay alguna duda con esto, ustedes con todo gusto pueden hacer preguntas en los comentarios de Facebook. Acá estoy viendo ya 2 preguntas. Me preguntan si se podría decir que la antijuridicidad es la ausencia de causas de justificación. Efectivamente, entendimos muy bien la explicación, que solo hay antijuridicidad cuando no hay causas de justificación. Mientras que vean el silogismo que se utiliza en la tipicidad. Solo hay tipicidad si hay los elementos del tipo penal, ¿sí? Mientras que en la antijuridicidad solo hay antijuridicidad cuando no hay causas de justificación. La primera está redactada en sentido positivo de la tipicidad y la segunda, que es la antijuridicidad, está redactado en sentido negativo, ¿sí? Me consultan también acá. Vi el caso de un amigo que mató con su pistola a un motoladrón, pero estuvo más de 8 meses preso porque no se encontró el arma en el que el motoladrón, porque el otro huyó, ¿sí? Pues bueno, vea, compañero o compañera, nuestro sistema penal guatemalteco es demasiado lento, ¿sí? De hecho, me imagino que el amigo que usted me está contando acá estuvo 8 meses preso, pero no por condena, sino que en todo caso fue en prisión preventiva, en lo que se investigaba el hecho, ¿sí? En otros países normales, pues esto dura un día o dos, ¿ok? En nuestro sistema penal sí es bastante lento este tipo de casos, pero el ejemplo que usted, el caso que usted me plantea es muy útil porque ustedes saben también que cuando uno va en su vehículo, uno siempre está con el miedo cuando uno está en semáforos que se les pegue un motorista a la par. Yo creo que eso es un sentimiento, es una paranoia típica de la sociedad guatemalteca y más en estos meses donde hay unas grandes crisis financieras. Eh, Cuando uno sale, siempre está ese temor de que no se le peguen a uno motoristas y por eso uno a veces pone el carro cruzado o algo así cuando uno está en los semáforos para evitar que se peguen, ¿no? En este caso que plantea la compañera, me sirve precisamente
para explicarles la siguiente forma de la legítima defensa. Ya vimos que en nuestro primer párrafo encontramos la legítima defensa propia, ¿sí? Ya vimos que encontramos también la legítima defensa de terceros. Ya vimos que en el numeral C encontramos la legítima defensa privilegiada, ¿sí? Que la legítima defensa privilegiada es cuando hay un allanamiento en su morada o en morada ajena de una persona que su actitud denota peligro. Es privilegiada porque ustedes en el juicio no tienen que demostrar los tres elementos de la legítima defensa, sino que automáticamente el derecho dice que se entenderá que esas tres causas pasaron, ¿sí? Vean ustedes qué importante es aprender Derecho Penal 1 para después ya comprender el derecho procesal penal, que ahí es donde ustedes van a ver la prueba, ¿sí? Y ya en el ejercicio profesional. Si la legítima defensa es propia y de terceros, la carga de la prueba, o sea, lo que ustedes tienen que probar, son esos tres elementos. Pero si es una legítima defensa privilegiada, o sea, que alguien entró a morada ajena, ustedes no tienen que probar los tres elementos. Solo tienen que probar que la persona entró en morada ajena con actitud de peligro, ¿sí? Claro, esto no se aplica a, por ejemplo, aquel niño de 8 años que se le trababa la pelota en la casa del vecino y buscaba la forma de irla a traer, ¿no? O sea, la actitud que denota peligro es una definición subjetiva, ¿no? Pero también tiene que ser racional, ¿sí? O sea, si ustedes ven a un niño de 8 años, evidentemente un niño de 8 años muy probablemente se saltará la barda del jardín y una barda pequeña, ¿sí? En este caso no hay un allanamiento de morada que justifique la legítima defensa privilegiada. Distinto es aquel adulto que fuerza la puerta de su casa o el portón de su casa y desea entrar. Ahí sí hay una actitud que denota peligro, ¿sí? Pero entonces en este numeral C, perdón, en este inciso C, nos encontramos la legítima defensa privilegiada. ¿Por qué es privilegiada? Porque ustedes no tienen que probar los tres elementos, solo tienen que probar el allanamiento en morada ajena. Pero lo que nos plantea aquí la compañera o el compañero es que hay casos donde, por ejemplo, el motoladrón le toca la ventana, ustedes sacan su pistola, bueno, no ustedes, sino un sujeto que carga su arma legalmente y que no la carga de forma ostentosa, porque lo hemos visto en el semestre, cargar el arma de forma ostentosa también es delito, aparte de ridículo, y le disparan. Y cuando se hacen las investigaciones del Ministerio Público, se dan cuenta que el motoladrón en realidad no cargaba armas, cargaba un arma de juguete en todo caso, que era imposible que les diera muerte, ¿no? Pues bueno, aquí es donde ya entramos a conocer lo que se conoce como legítima defensa putativa, ¿sí? La legítima defensa putativa no la encontramos en el artículo 24 del Código Penal, sino que la encontramos en el artículo 25 del Código Penal, donde dice error, ¿sí? Antes, en 1973, se le conocía a esta forma de legítima defensa como error, ¿sí? Pero con los avances ya doctrinarios en el derecho penal, se le conoce más como legítima defensa putativa. Y vean lo que dice el artículo 25. Error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. ¿Qué quiere decir esto, no? De que en el caso que aquí nos plantean en los comentarios de Facebook, existía una creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona. Y entonces, esa creencia racional les permite actuar en legítima defensa, ¿sí?
pero es putativa porque en realidad la agresión en el mundo real nunca hubiera sido posible porque el arma era de juguete, ¿sí? Pero en la legítima defensa putativa no estamos evaluando los elementos objetivos como tal de nuestra legítima defensa en el artículo 24. Lo que estamos evaluando es la creencia subjetiva del sujeto, en este caso que era el sujeto pasivo y que se convirtió en sujeto activo por defenderse, en el momento concreto que se está analizando en el caso que se plantea. ¿Ok? La legítima defensa putativa entonces hace referencia a eso y como acá no lo plantea el compañero, ¿no? Estamos evaluando no si era capaz el motoladrón de dispararle o no con un arma de juguete, sino estamos evaluando si era racional que una persona que está en un semáforo y que se le pega a un motorista y le toca la ventana, es racional que esta persona crea que lo están atacando y que él deba actuar en legítima defensa, ¿sí? Y eso es la legítima defensa putativa. Si ustedes, si lo pueden colocar acá en el artículo 25, en la parte donde dice error, en realidad es la legítima defensa putativa, y esta legítima defensa putativa nos sirve para arreglar estos problemas que nos plantean acá en esta pregunta interesante en los comentarios de Facebook. Me preguntan acá también, ¿es legítima defensa si alguien entra a una morada y el dueño lo ve, lo calcula y cuando tiene oportunidad lo mata? Estaríamos hablando también de una legítima defensa privilegiada. Pues efectivamente, porque el dueño de la casa también se tiene que preparar para repeler la agresión, ¿sí? O sea, imaginemos de que la persona que está entrando a su casa efectivamente es un ladrón y el dueño de la casa sale todo loco con la escoba a golpearlo, pues es muy probable que si el ladrón va armado lo mate, ¿sí? Entonces, en estos casos, si una persona se encuentra en morada ajena, el dueño de la casa tiene el derecho de repeler el ataque que se está haciendo contra su morada, ¿sí? Y de la forma racional en la cual lo deba hacer. Puede esperar unos minutos a que avance por el corredor y ya en el corredor donde no hay mucho espacio, él pues le aseste un golpe para defender su casa o etcétera, ¿no? O que vaya a su alcoba y saque de la caja fuerte su arma, pues lo puede hacer, ¿sí? Porque lo que estamos evaluando en la legítima defensa privilegiada es ese ingreso sin autorización a la morada ajena, ¿sí? Con actitud de peligro, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes también que les había planteado el caso de este niño que va a traer la pelota al techo de la vecina? Pues en este caso no hay una actitud de peligro como tal, ¿no? O aquel bombero que se está quemando la casa y entra a la morada, evidentemente entra sin permiso, pero ya lo vamos a ver más adelante, hay un legítimo ejercicio de un derecho. Entonces, en este caso, el dueño de la casa, aunque se esté quemando, no puede decir, voy a dispararle al bombero porque está entrando en mi morada ajena. No, porque por eso está la segunda parte del inciso C del artículo 24, donde tiene que ser que su actitud denote la inminencia de un peligro, ¿sí? O sea, tiene que ser una situación donde la entrada a la morada ajena denota un peligro. Pero si hay un incendio, el bombero puede ingresar, ¿sí? Pues bueno, vamos a continuar entonces. El requisito previsto en el literal C, para terminar ya la legítima defensa, dice que no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario. La palabra concubinario en Guatemala ya no se aplica porque fue declarada inconstitucional, ¿sí? De sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, ustedes no viven con sus papás y van un día a visitar a sus papás y cuando van entrando en la colonia ven que a su papá le están disparando, no, perdón, lo están golpeando, ¿sí? Puchica, lo están golpeando en la calle, entonces ustedes paran el carro, salen
y pues golpean al agresor, ¿sí? Y después ustedes, ya en las investigaciones, se mira que en la cámara su papá sí provocó al agresor. O sea, el papá de ustedes no estaba actuando en legítima defensa, sino que era un canalla que efectivamente se había ganado la legítima defensa. Pero eso es en relación a él, ¿sí? No en relación a ustedes. Ustedes, evidentemente, cuando están entrando a la colonia, ven la necesidad racional de defender a su ser querido y lo defienden, ¿sí? En este caso, ustedes sí están actuando en legítima defensa, aunque su papá haya iniciado la pelea. Ojo ahí, ustedes tienen que estar conscientes de que la agresión es ilegítima a su papá. O sea, no pueden ponerse de acuerdo con su papá. Mira, papá, vos provoca al vecino que te golpee, yo voy a entrar con mi carro y lo voy a matar. No, porque entonces ahí ustedes ya sabían que la agresión no era ilegítima y que sí había una provocación, ¿sí? A lo que voy es que ustedes no tienen que saber si la agresión es provocada o no provocada, sino que ustedes en una situación normal solo tienen que ver a sus familiares en peligro y están en derecho de defenderlos, ¿sí? Preguntan acá también, ¿qué pasa si la persona que dispara en su morada no tiene los papeles de portación de arma? Pues bueno, si le dispara al ladrón, lo mató en legítima defensa y no respondería por el delito de homicidio. Pero si no tiene portación, pues evidentemente tiene que responder por el delito de portación ilegal de arma de fuego, ¿sí? Lo que podemos concluir de la pregunta última que hacen acá en los comentarios es de que un delito no justifica otro, ¿sí? O sea, aunque ustedes hayan actuado en defensa propia utilizando un arma, si esa arma no tenía papeles, sí se metieron un clavo. No por el homicidio, porque recuerden ustedes que el homicidio de la pena es de 15 a 40 años, pero pues muy probablemente se metan en una cárcel de unos 5 años por la aportación ilegal de arma de fuego. Pero ahí ya estaríamos en un caso muy especial de, pues en este caso, una violación a la ley, ¿no? Pero si hay una legítima defensa, pues, o sea, a lo que vamos ahorita acá es de que él está defendiendo su casa, ¿sí? Bueno, de ahí ustedes pueden observar el estado de necesidad. Si ustedes se dan cuenta, en el estado de necesidad, nos lo define y dice, quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro, ¿sí? El estado de necesidad hay algunas personas que lo confunden con la legítima defensa. Aquí nosotros ya vamos a ver cuáles son sus diferencias, ¿sí? En el estado de necesidad hay una necesidad de salvarse o salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, ¿sí? Pareciera que es algo parecido a la legítima defensa, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprender a diferenciarla, ¿sí? En el estado de necesidad, el peligro no es provocado por una agresión ilegítima, ¿sí? En el estado de necesidad, lo podemos comprender con este ejemplo. Van dos personas en una balsa luego de un naufragio de un barco y en esta balsa que están, las personas llevan sus maletas y van ellas dos, ¿sí? Y entonces una de las dos personas se da cuenta que el peso va a hundir la balsa, pues, o sea, una de las dos personas empieza a ver de que el peso, de que la balsa poco a poco empieza a bajar y entra agua, y otra persona lleva en su maleta
$1.000.000, ¿sí? Entonces la persona que lleva $1.000.000 va abrazada de la maleta y la otra persona pues solo lleva su ropa, ¿sí? Entonces viene el que se está dando cuenta que se está hundiendo la balsa y tira por la borda su maleta de ropa, pero también le quita la maleta a la otra persona y también la tira al agua, ¿sí? Y con esta acción los dos logran salvar su vida. Llega al puerto la persona que perdió $1.000.000 y denuncia a la persona que tiró la maleta de delitos contra el patrimonio, ¿sí? Que le quitó a su patrimonio $1.000.000. Pues en este caso la persona puede demostrar que hubo un estado de necesidad, porque había un peligro, ¿sí? Y eso justifica que él haya tirado por la borda $1.000.000 o joyas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una vez que ya vimos este ejemplo, el estado de necesidad lo podemos entender, ¿sí? Como cuando ustedes, para proteger un bien jurídico mayor, sacrifican uno menor, ¿sí? En este caso, sacrificaron el bien jurídico del patrimonio para salvar el delito de la vida, el bien jurídico de la vida de una situación de peligro, ¿sí? En el estado de necesidad tiene que haber una protección, ¿sí? Al bien jurídico mayor, sacrificando uno menor. Si a ustedes los quieren procesar por haber sacrificado el bien jurídico de menor valor, ustedes pueden alegar que actuaron por necesidad, ¿sí? Y vean ustedes entonces la segunda parte, es justo lo que estamos hablando. Esta exención, dice, se extiende al que causare daño al patrimonio ajeno, en este caso el $1.000.000 o la maleta llena de diamantes, si concurren las condiciones siguientes. La realidad del mal que se trata de evitar, el mal era real, si no tiraban las maletas se iban a hundir. Que el mal sea mayor del que se cause para evitarlo. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tirado la maleta? Se hubieran hundido las dos personas y la maleta también. Entonces, había un mal mayor que teníamos que evitar. Y que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. O sea, no podían solo tirar una maleta y quedarse con la otra, no, porque se daban cuenta de que la balsa tenía mucho peso y que había una necesidad de tirarla, ¿no? Y acá, en el último párrafo, nos habla de que no puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse, ¿sí? En este caso estamos hablando de el capitán de un barco, por ejemplo, que él dice, voy a utilizar la balsa, aunque que yo vaya en la balsa le vaya a quitar la oportunidad a otra persona de subirse en esta balsa y salvarse, ¿sí? El capitán del barco tiene el deber legal de afrontar el peligro o de sacrificarse. Y entonces esta persona no puede lesionar bienes jurídicos con esta excusa del estado de necesidad, porque él sí tiene el deber de quedarse previo a lesionar bienes jurídicos, ¿sí? Y entonces por eso es de que yo les coloqué acá, y ustedes lo van a encontrar en la mayoría de libros, se habla del estado de necesidad justificante, ¿sí? Que es, en este caso, justifica la lesión a un bien jurídico tutelado de menor valor para proteger uno de mayor valor. Si tenemos alguna duda, también la podemos colocar ahí en los comentarios. Bueno, y luego de eso, tenemos que hablar ya del legítimo ejercicio de un derecho.
El legítimo ejercicio de un derecho también lo encontramos en nuestro artículo 24 del Código Penal y nos habla de que quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley, vean lo que dice, en ejercicio legítimo del cargo que desempeña, de la profesión a la que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste la justicia. Este es el caso donde el Ministerio Público pide la orden de captura a un juez la da con lugar, el Ministerio Público se hace acompañar de policías para ir a capturar a una persona, la persona se resiste al arresto, entonces el policía tiene que intervenir y darle 2 batonazos en la cabeza para que se quede quieto, ¿sí? No lo mata, solo lo deja quieto, ¿sí? Y entonces la persona que se resistió al arresto llega a la torre de tribunales llena de moretes, eso sí, y entonces decide que en el juicio va a denunciar al policía que lo golpeó por lesiones, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, por el delito de lesiones. Entonces el policía en este caso puede alegar, decirle, señores, yo actué en el legítimo ejercicio de un derecho por la autoridad que ejerzo y de la ayuda que le presté a la justicia, ¿sí? Si él se resistió, pues, y me golpeó, pues yo evidentemente tuve que reducirlo proporcionalmente, eso sí, o sea, tampoco esto permite arbitrariedades de la policía, pero proporcionalmente sí lesioné su bien jurídico de la integridad para prestarle una ayuda a la justicia, ¿sí? O la persona que le ponen esposas y esas esposas le lastiman las muñecas y entonces él dice, mire señor juez, aquí hay lesiones, aquí hay un delito. El policía puede decir, señores, yo estoy en el legítimo ejercicio de un derecho y le coloqué las esposas de forma debida, pero la persona pues evidentemente se lesionó al momento de forcejearlas, ¿no? Entonces, ahí hay el legítimo ejercicio de un derecho. A lo que vamos con el legítimo ejercicio de un derecho es de que hay un deber de acción de la autoridad, ¿sí? Están legítimamente ejerciendo un derecho. O el caso, se los planteé creo yo también a ustedes en el semestre pasado, de aquel bombero que para poder parar el desangramiento de una persona, le rompe un pantalón para ponerle un torniquete y que ya no se siga saliendo la sangre. Después a la persona que salvaron, este bombero no puede decir que, perdón, la persona a la que salvaron no puede decir, mire, señor juez, fíjese que ese pantalón costaba 2,000 quetzales y pues ahora voy a denunciar al bombero por incumplimiento de su deber y por daños a mi patrimonio, ¿sí? En ese caso no lo podría hacer, ¿sí? O aquel bombero que tiene que romper la puerta de una casa para entrar al, a la casa donde hay un incendio, ¿no? Entonces ese bombero pues evidentemente está en el legítimo ejercicio de un derecho, ¿sí? Un acto permitido por la ley o por la profesión a la que se dedica y también pudiera concurrir al mismo tiempo con un estado de necesidad, de lesionar el bien jurídico del patrimonio para proteger el bien jurídico de la vida. Si tenemos alguna duda, me la comentan y la podemos discutir. Si no hay alguna pregunta, entonces estas 3 causas de justificación son lo que en realidad nos dicen si hay antijuridicidad o no hay antijuridicidad. Si no se cumple ninguna de estas 3, ¿sí? O sea, tiene que ser una de las 3. Pero si no hay ninguna, sí podemos hablar que nuestra acción, aparte de que es típica, también es antijurídica, ¿sí? Entonces acá es donde se recuerdan ustedes que lo habíamos platicado en el semestre anterior, podemos hablar del injusto penal. El injusto penal es aquella conducta típica y antijurídica. ¿Por qué es un injusto penal? Porque si ustedes se recuerdan, acá en la diapositiva que yo trabajé arriba, el injusto penal nos habla del juicio de desvalor de la acción. Y el juicio de desvalor de la acción tiene estos 3 elementos.
La conducta, la tipicidad y la antijuridicidad. ¿Por qué es un juicio de desvalor de la acción? Si ustedes se dan cuenta, ahorita lo único que nosotros estamos analizando son elementos objetivos, son elementos externos, ¿sí? Lo único que estamos analizando acá es la acción, es el acto que se cometió, ¿sí? No estamos entrando a conocer interioridades del sujeto como ya lo vamos a hacer con la culpabilidad, sino que en el juicio de desvalor de la acción, en la conducta típica antijurídica, solo estamos evaluando la acción, ¿sí? Si la acción es típica o no es típica, si la acción se cometió con una causa de justificación o no se cometió con una causa de justificación. Si cumplimos con estos elementos de la acción, del juicio de desvalor de la acción, podemos hablar de el injusto penal, ¿sí? Del injusto penal. Y entonces cuando hay injusto penal, eso no quiere decir que haya delito, sino que únicamente hay una acción desvalorada por el ordenamiento jurídico. ¿Por qué es desvalorada? Porque cumple con los elementos del tipo penal y no incurre en ninguna causa de justificación. Y entonces, bueno, si ya nosotros concluimos de que hay un juicio de desvalor de la acción, ahora nos toca analizar a la persona que cometió la acción. Y es por eso que se dice que la culpabilidad es un juicio de desvalor de la persona que cometió el injusto penal. ¿Sí? Entonces ya nos estamos metiendo a la cabeza del sujeto. Ya estamos viendo si era capaz o no de cometer el delito. Si había una causa que excluyera el conocimiento de la antijuridicidad. Si no se le podía exigir otra conducta al sujeto. ¿Sí? Y entonces la culpabilidad acá, sí nosotros la podemos definir de forma positiva. La culpabilidad, algo que tenemos que tener claro como elemento previo, es que se basa en la libertad del sujeto, ¿sí? El juicio de desvalor sobre una persona me exige analizar si la persona era libre o no para cometer el acto, ¿sí? Si la persona era libre, en este caso, si podemos nosotros reprocharle por qué cometió el delito o por qué cometió el injusto penal, ¿sí? La culpabilidad nosotros la podemos definir como aquel juicio de reproche personal que se le hace al autor del injusto penal cuando en ejercicio de su libertad pudo actuar de una manera distinta y aún así cometió el delito, ¿sí? El sujeto, nuestro autor, tenía la capacidad de elegir este camino o de elegir este camino. Sin embargo, eligió cometer el delito, ¿sí? Si esta persona tenía la capacidad de poder elegir entre este camino o este camino y aún así eligió cometer el delito, es culpable. Es culpable. Se los repito entonces, la culpabilidad es ese juicio de reproche personal que se le hace al autor de un injusto penal que en ejercicio de su libertad, a pesar de que podía elegir otra acción, cometió el delito, ¿sí? Lo cometió. Y entonces acá es donde tenemos que tener bien claro eso, ¿sí? Que hay dos caminos, ¿sí? Porque ustedes se van a dar cuenta acá que las causas de inculpabilidad lo que atacan precisamente es que la persona no tenía la posibilidad de elegir dos caminos, ¿sí? O sea,
él no podía ejercer su libertad para elegir cuál de los dos caminos iba a utilizar. Y dentro de las primeras causas de inculpabilidad, estas sí las organicé yo desde un punto de vista doctrinario. También lo pueden encontrar ustedes en el libro de Apuntes de Derecho Penal. Dentro de las causas de que excluyen la inculpabilidad, tenemos primero las causas que excluyen la imputabilidad. Y la imputabilidad, nosotros la podemos definir como aquella capacidad de comprender la antijuridicidad del acto que están cometiendo. ¿Sí? Una persona es inimputable cuando no puede comprender la ilicitud de sus actos, ¿sí? O sea, no puede comprender de los dos caminos cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿sí? Y eso nosotros lo encontramos en el artículo 23 del Código Penal. Por eso les dije yo de que el Código Penal está redactado de forma desordenada, pero en el artículo 23 es una causa de inculpabilidad, ¿sí? Y dentro de las causas de inculpabilidad están las causas de inimputabilidad, ¿sí? Y entonces acá nos dice el artículo 23 que no es imputable, primero, el menor de edad. Para nuestro derecho penal, un menor de edad no puede comprender, o sea, no tiene la madurez psíquica para comprender entre un camino o el otro, ¿sí? O quien en el momento de la acción u omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, ¿sí? Veamos esa primera parte, ¿sí? Debe existir una causa psíquica que le impida comprender esos dos caminos, ¿sí? O no puede elegir esto o puede elegir este. Uno lo puede hacer de forma normal, pero un enfermo mental no lo puede hacer de forma normal, ¿sí? Para un enfermo mental puede ser que el camino correcto sea matar a alguien, por ejemplo. En este caso, tiene que ser una enfermedad mental, eso sí, clínicamente comprobada, ¿sí? Hay algunas personas que tienen un carácter durísimo, ¿sí? Es una persona explosiva, pero eso como tal no es una situación clínica, pues, sino que el tipo no sabe controlar sus emociones. Pero lo que se pretende juzgar acá es eso, ¿sí? Que hay un estado psíquico en el cual la persona no puede comprender la ilicitud de su acto, ¿sí? No tiene libertad para elegir los dos caminos, ¿sí? A menos que, y vean esa última parte, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Por eso, aquella persona que se embriaga no puede alegar, en este caso, que es inimputable, porque puede decir, fíjese, señor juez, que yo estaba bien ebrio, que no podía comprender lo que estaba haciendo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el numeral segundo del artículo 23 excluye esa posibilidad. Él, si de propósito se embriagó, él podía comprender lo que estaba haciendo y aún así lo hizo, ¿sí? Él sabía, él podía elegir entre embriagarse y no embriagarse y aún así lo hizo. Por eso es de que la embriaguez es considerada incluso como una circunstancia agravante. Vean ustedes lo que dice el artículo 27 del Código Penal y busquen ustedes, ya casi de las últimas, una de las causas agravantes que es la embriaguez. Embriaguez, embriagarse el delincuente o intoxicarse deliberadamente para ejecutar el delito, ¿sí?
Entonces, aquella persona que busca por su propia mano embriagarse, no puede decir que sufrió un trastorno mental transitorio cuando cometió el delito. Les pongo un caso reciente, Marco Papa, ¿sí? Marco Papa no puede decir, si al final la Fiscalía contra la Mujer logra comprobar indicios de violencia contra su pareja, él no puede decir, señor juez, yo estaba ebrio y porque estaba ebrio no pude distinguir cuando estaba golpeando no a mi pareja. No. ¿Por qué? Porque la embriaguez incluso es considerada un agravante del tipo penal. ¿Sí? Es un agravante para cometer el delito. ¿Sí? Entonces, la enfermedad mental o el trastorno mental transitorio no tiene que ser buscado del propio agente, tiene que ser una causa natural para poder encuadrar en las causas de imputabilidad. Después están, según la doctrina, se los repito, las causas de exclusión del conocimiento de la antijuridicidad. Fíjense ustedes que estas causas de exclusión del conocimiento de la antijuridicidad, nosotros no las encontramos en nuestro Código Penal, sino que las encontramos en la jurisprudencia en este caso de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Las causas de exclusión del conocimiento de la antijuridicidad, se recuerdan ustedes que lo habíamos platicado el semestre anterior, están los errores de prohibición. ¿Qué es un error de prohibición? Vean, un error de prohibición es cuando una persona fue incapaz de comprender la antijuridicidad de lo que estaba cometiendo, de lo que estaba realizando, ¿sí? Fue incapaz de comprender la ilicitud de su acto. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, ¿sí? Ustedes saben que Guatemala es un país plurinacional, multilingüe y multiétnico, ¿sí? Y que según el último censo, hay un 42,6% de población maya indígena y maya hablante, ¿sí? Evidentemente, no todos saben hablar el idioma español. De hecho, no es una obligación que sepan hablar el idioma español, sino al contrario, ¿no? Debería ser una obligación para los hispanohablantes hablar el idioma maya, ¿sí? Pero entonces, al haber personas que no comprenden el idioma español, puede ser de que hay algún delito que ellos no sepan que existe o no pueden comprender que existe, ¿sí? Por ejemplo, el uso de ciertas hierbas para la sanidad, por ejemplo, ¿sí? O les pongo un caso, en el caso de Bolivia, aunque allá sí es legal, pero por ejemplo que acá en Guatemala también hubiera hoja de coca y que los indígenas la utilizaran para una especie de curaciones y ellos tuvieran plantaciones de hoja de coca, o sea, ellos no la están procesando para convertirla en cocaína, sino que la utilizan con fines medicinales. Llega a la policía, hace un allanamiento, captura a todos los que tenían hojas de coca y se los lleva, ¿sí? Ellos pueden alegar un error de prohibición porque no sabían que en el idioma español y en el sistema ordinario cultivar hoja de coca es un delito, que está en la ley contra la narcoactividad, ¿sí? En este caso hay un error de prohibición. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, aquí la persona, al no conocer el idioma español, no tenía la capacidad de elegir esos caminos, ¿sí? Mismo ejemplo es aquel, ¿se recuerdan ustedes que colocamos un caso en el examen en el semestre anterior? Aquel futbolista holandés que visita Guatemala, ¿sí? Pero él no sabe hablar español, no, él solo sabe hablar inglés. Y allá en Holanda es legal la posesión de marihuana para el consumo recreativo, o sea, cada persona va a una farmacia del estado y compra una dosis de marihuana para uso personal, ¿sí? Y él en su maleta lleva una dosis
para su consumo personal. No la va a traficar ni lleva semillas para sembrar nada. Él solo lleva su paquetito de marihuana porque a él le gusta fumar marihuana. Viene acá a Guatemala, acá en Guatemala el consumo y la posesión para el consumo es un delito. Y lo procesan. En el aeropuerto, un perro lo detecta, lo ingresan al área especial para interrogar a los extranjeros y le encuentran el paquetito de marihuana. En este caso, no hay un delito. ¿Por qué? Porque él no comprendía que aquí en Guatemala era un delito eso. De hecho, él no estaba actuando de forma dolosa para lesionar un bien jurídico tutelado, sino que estaba cometiendo un error de prohibición. ¿Sí? Y entonces este sería un ejemplo de las causas de exclusión del conocimiento de la antijuridicidad, ¿sí? Cuando hay un error de prohibición. Y las terceras causas de inculpabilidad son las causas basadas en la no exigibilidad de otra conducta, ¿sí? En las causas de no exigibilidad de otra conducta, nosotros las encontramos en el artículo 25 de nuestro Código Penal. El artículo 25 de nuestro Código Penal nos habla del miedo invencible, ¿sí? En el miedo invencible dice que es ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Nuevamente acá no tenemos que confundirlo con la legítima defensa. ¿Por qué? Porque en la legítima defensa sí hay una agresión ilegítima, ¿sí? Mientras que en el miedo invencible son circunstancias externas que hacen que paralizar al sujeto, ¿sí? ¿Sí? O sea, él está actuando con miedo invencible, entonces vamos a suponer que han visto ustedes en las noticias que en Estados Unidos hay bastantes tiroteos en las escuelas a veces, ¿no? Y entonces, cuando hay bastantes tiroteos, vamos a suponer que un día entra un maleante a una escuela y empieza a hacer un tiroteo. Y entonces hay una persona con demasiado miedo que está en el laboratorio de biología. Y hay laboratorios de biología que de hecho son lugares que tienen cierta cantidad de oxígeno especial y tienen, le llaman ellos cuartos de aislamiento y etcétera, ¿no? Y los vidrios tienen que ser de una forma especial, ¿sí? Y son caros. Entonces, esta persona está en el laboratorio de biología y empieza a escuchar que hay disparos, ¿sí? Y entonces lo que hace es romper esa ventana que cuesta 15,000 quetzales y se escapa de la escuela. Ella lo está haciendo para salvar su vida y está actuando en una circunstancia donde hay un miedo invencible, ¿sí? O sea, ese miedo racional la hizo actuar de esa forma. Ella no tenía la opción de elegir dos caminos, sino que para ella solo había uno, que ella tenía que romper esa ventana para poder escapar de ese tiroteo. Y ahí estamos en un caso de miedo invencible, ¿sí? Cuando se tiene que actuar por las circunstancias externas. De hecho, ni siquiera nos está exigiendo el miedo invencible que a ella la vayan a ir a matar, porque en ese momento no se sabe, sino que por las circunstancias puede haber un miedo invencible, ¿sí? Otro error o otra causa que no exige otra conducta es la obediencia debida. Pero ojo, la obediencia debida no quiere decir que ustedes van a seguir cualquier tipo de orden, ¿sí? Primero tienen que colocarse en qué casos hay obediencia. Hay casos de obediencia cuando hay una relación de autoridad, ¿sí? Cuando las relaciones son verticales entre los seres humanos, donde hay una persona arriba y hay una persona abajo. Ahí hay autoridad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la autoridad le dice a usted, hágame un favor, llévese el carro de la empresa
y vaya a entregar paquetes a determinada casa en San Cristóbal, Mixco. ¿Sí? Y entonces ustedes, en obediencia debida, llevan esos paquetes a San Cristóbal, allá en Mixco. Pero en el camino hay un retén policíaco y los capturan. ¿Sí? ¿Y por qué los capturan? Porque se dan cuenta de que en los paquetes habían armas y había droga. ¿Sí? Y entonces viene la acusación contra ustedes, que solo eran los que estaban manejando el camión, y dicen, ustedes estaban transportando, o sea, es un tráfico ilegal de armas y municiones y tráfico ilegal de estupefacientes. Pero en ese caso ustedes solo siguieron una orden, ¿sí? Y hay otra característica de este caso que les estoy planteando. Y es que ustedes no estaban en la capacidad de poder distinguir si era o no delito esa orden, porque esa orden era legal. O sea, ustedes son los mensajeros de una empresa, de Watex, por ejemplo, y su jefe les da la orden de ir a dejar un paquete. Esa orden es legal, pero ustedes no sabían que su jefe en realidad era un traficante de armas y de droga, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el elemento acá distintivo? Es que para alegar obediencia debida, uno, la orden tiene que ser legal, y dos, la orden que vaya a recaer sobre el sujeto, este sujeto no tiene que saber la antijuridicidad del acto que está cometiendo, ¿sí? No tiene que saber que está cometiendo un delito. Y es por eso que, por ejemplo, ustedes, me imagino que lo vieron, se recuerdan que también lo vimos en el semestre anterior. En el semestre anterior también lo vieron y lo vimos que en ciertos casos, en el conflicto armado interno, los soldados que ejecutaron y realizaron las masacres en las comunidades en el interior de la República, la principal defensa de ellos era la obediencia debida, que ellos solo estaban siguiendo órdenes de sus generales. Pero esa defensa no les aplicó, ¿sí? No les aplicó. ¿Por qué? Porque evidentemente la orden de matar a alguien es ilegal, ¿sí? O sea, si la orden no es legal y si ustedes saben que están cometiendo un delito, tienen la obligación de desobedecer esa orden. Es por eso que en la Constitución Política de la República, ahorita lo voy a buscar, se recuerdan que está el artículo que establece que ninguna persona está obligada a seguir órdenes ilegales, ¿sí? Ahí se los voy a comentar yo más adelante en la próxima clase tal vez, ¿sí? Pero lo que nos dice este artículo es, en el ejercicio del poder público, es que si ustedes saben de que la orden que les están dando es ilegal, no pueden alegar obediencia debida, ¿sí? En el artículo 156, para ser más exactos, de la Constitución Política de la República, dice: no obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito, ¿sí? La obediencia debida entonces solo aplica, y acá lo dice el Código Penal, cuando haya subordinación jerárquica entre quien ordene y quien ejecute el acto, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de a quien le emite y esté revestida de las formas legales, y que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Solo en este caso hay obediencia debida, ¿sí? Y entonces,
esta sería otra causa de inculpabilidad. Y la tercera causa que encontramos también de inculpabilidad es la omisión justificada. ¿Se recuerdan ustedes de que en la clase anterior vimos cuándo hay delitos de omisión y cuándo hay delitos de comisión por omisión? Pues hay casos donde evidentemente la persona que tenía el deber de actuar se encontraba imposibilitado para hacerlo, ¿sí? Aquel salvavidas, por ejemplo, que se le muere la persona en la piscina, pero vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿sí? A él lo amarraron y no podía él defenderse, ¿sí? No podía él moverse, ¿sí? En ese caso hay una omisión justificada, él no puede actuar para poder cumplir con su deber, ¿sí? Y estos serían algunos casos de omisión justificada. Todo cuando la persona que tiene el deber de actuar no lo puede hacer de forma justificada, ¿sí? Aquí hay algunas preguntas en el grupo. Voy a intentar responder algunas. Vean, yo prefiero que las preguntas sean a través de casos, ¿sí? No muy generales, porque por ejemplo aquí me dice un usuario de Facebook, puede alegar que las acciones fueron tan rápidas que no le dio tiempo de elegir otra acción. Pues es que tendríamos que analizar el caso, porque yo no les podría dar una respuesta concreta. Luego preguntan, ¿miedo invencible podría ser catalogado el patojo que atropelló a los estudiantes en el Instituto Federico Mora? No, ahí no hay miedo invencible, porque él dice que le somataron el carro, ¿sí? Él dice eso. Pero en ese caso, él está siendo procesado por asesinato, porque él sabía que acelerar su vehículo le podía causar la muerte a algunos estudiantes. Y aún así lo hizo. Y él está siendo procesado por el delito de asesinato, ¿sí? Su defensa, lo que yo creo que sí podría alegar es un homicidio cometido en estado de emoción violenta. Que lograra demostrar de que cuando le rodearon el carro, lo provocaron, ¿sí? Y lo pusieron en un estado de emoción violenta. Yo creo que esa sí sería una defensa válida, ¿sí? Pero miedo invencible aquí no hay. ¿Qué le van a hacer niños y niñas de 15 y 16 años a una persona que va en un vehículo? Realmente no hay. No hay una circunstancia grave que provoque el miedo invencible. Distinto fuera si las personas que están bloqueando el paso de un vehículo tuvieran armas. En ese caso, sí pudiéramos hablar de un miedo invencible, pero en este caso no hay miedo invencible. En el caso que expuso de los indígenas, no se puede hacer referencia a que nadie puede alegar ignorancia de ley. ¿Se recuerdan ustedes que eso lo platicamos el semestre anterior? Y precisamente el error de prohibición es la única excepción. Y eso, de verdad, les voy a conseguir las sentencias, porque la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia han reconocido que es el único caso donde sí se puede alegar ignorancia de ley. ¿Sí? Y bueno, acá nos hablan del artículo 156 de la Constitución. Y bueno, me parece bastante positivo algunos comentarios que veo acá. Y la verdad es que sí, yo creo que el domingo anterior teníamos más personas en vivo porque no podían salir de la casa y me preocupa un poco que estén saliendo las personas porque hoy domingo no hay necesidad de salir, pero aún así queda grabada aquí la clase para todas y todos los que la quieran ver. De ahí, con este tema de la culpabilidad, miren jóvenes, terminamos de analizar cada uno de los elementos de la teoría del delito. ¿Qué quiere decir entonces? De que para que haya delito, ustedes tienen que seguir este método, ¿sí? Determinar primero si la conducta es una acción, omisión o comisión por omisión. Después, evaluar si esa conducta encuadra dentro del tipo penal y si esa conducta es
se necesita para cometer el tipo penal que sea doloso o culposo, después tienen que analizar la antijuridicidad de la conducta que están haciendo. ¿Esto cómo lo hacen? A través de determinar si hay o no hay causas de justificación, ¿sí? Si no hay ninguna causa de justificación, ya pueden analizar ustedes la culpabilidad, que ya es un reproche sobre la persona, a diferencia de los otros elementos que son un reproche ante la acción cometida, ¿sí? Y después les voy a dar acá a ustedes ese tema que yo les dije que no me parecía mucho, pero que sí algunos profesores todavía lo utilizan y algunos autores todavía lo utilizan, y yo acá se los voy a dar. Para algunos autores, la punibilidad es un acto, es una característica también del delito, pero con este ejemplo yo acá podemos ver de que no todos los delitos tienen punibilidad, ¿sí? Hay algunos autores que entienden la punibilidad como la consecuencia jurídica de la comisión del delito, ¿sí? Pero yo se los dije, y entonces que los delitos al tener una pena son punibles, por lo tanto hay un elemento del delito, dicen ellos. Pero yo sí comparto la postura de otros autores que hablan de que la punibilidad no puede ser parte del delito, desde el punto de vista de la pena. ¿Por qué? Porque puede ser que en la vida real a una persona se le declare culpable de un delito, pero no cumpla su pena. Ejemplo, la suspensión condicional de la pena, que es un sustitutivo penal, el perdón judicial, o sea, hay elementos en nuestra doctrina penal que excluyen la punibilidad, que excluyen la aplicación de una pena a pesar de que la persona sea culpable. Pero entonces otros autores y otros profesores dicen, no, es que la punibilidad no hace referencia a las penas, sino a condiciones objetivas de punibilidad, que yo no puedo castigar este acto si no hay una declaración previa en el derecho. Y entonces uno se queda así como que, bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Cómo así? Pues lo que ellos creen es que los delitos tienen condiciones fuera del derecho penal que hacen viable el análisis del delito y que sin estas condiciones no hay punibilidad. Ellos entienden la punibilidad así, ¿sí? Que son esas condiciones que habilitan al poder punitivo, que habilitan al derecho penal a actuar. Pero yo también creo que las causas objetivas de punibilidad no pueden ser elementos de delitos, como lo dicen otros autores, porque en todo caso, según la interpretación de estos profesores y de estos autores, serían un elemento accidental del delito, no sería un elemento necesario del delito. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, Lick, o sea, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Sí? Pues acá lo pueden ver con este ejemplo. El artículo 348 del Código Penal establece que el comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un delito de quiebra fraudulenta, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, yo creo que ya lo había comentado en la primera clase del semestre, ustedes son un comerciante y evidentemente les sale mal la inversión y se van a quiebra. Eso es permitido, ¿sí? Pero cuando ustedes se declaran en quiebra solo porque no quieren pagar su hipoteca o los productos a sus acreedores, están cometiendo un fraude, ¿sí? Pero ese fraude no se demuestra en derecho penal, sino que tienen que ir ustedes a derecho civil. Y en el Código Procesal Civil y Mercantil hay procesos especiales del concurso necesario de acreedores, por ejemplo, donde se demuestra
si la declaración de quiebra del sujeto pasivo, perdón, del sujeto activo, es o no es fraudulenta, ¿sí? Si la declaración de quiebra del sujeto pasivo es fraudulenta, en todo caso hay una sanción civil, pero aparte hay una sanción penal. Entonces, ¿cómo opera la condición objetiva de punibilidad en este caso? Y es, vean lo que dice, que si el comerciante no ha sido declarado en quiebra fraudulenta, yo no lo puedo procesar por este delito, ¿sí? O sea, para que haya punibilidad, tiene que haber sido condenado primero en derecho civil, ¿sí? O sea, la punibilidad es ese requisito previo al derecho penal, ¿sí? Y acá lo podemos ver en este artículo. Pero, si ustedes se dan cuenta, no todos los tipos penales tienen condición objetiva de punibilidad. Y entonces, al no tenerlos todos, no quiere decir que no sean delito. En todo caso, la condición objetiva de punibilidad debería ser considerada un elemento accidental del delito, porque no lo tienen todos. Solo algunos me exigen que previo al derecho penal haya una declaración en otro campo del derecho. Y bueno, y después de eso ya lo pueden leer ustedes. Esta es la última diapositiva. El delito también nos sirve, bueno, los elementos accidentales del delito hace referencia a aquellos elementos atenuantes que están en el artículo 26 del Código Penal y los elementos agravantes que están en el artículo 27 del Código Penal. ¿Para qué nos sirven estos dos o estos elementos accidentales del delito? Y es que primero, no siempre están. Por ejemplo, en el delito de asesinato sí tienen que estar, pero en el delito de homicidio no están, ¿sí? Y entonces, los elementos atenuantes al final cumplen una función de reducir la responsabilidad criminal del delito, no eximirla y aplicar una pena menor. Mientras que los elementos agravantes cumplen una función de amplificar la pena. Eso quiere decir que se tiene que aplicar más, ¿sí? Y ya lo van a ver ustedes que algunos tipos penales en este semestre tienen, si el sujeto A comete esto bajo estas circunstancias, se le tiene que aumentar la pena en una tercera parte, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, tanto atenuantes como agravantes, nos sirven para disminuir la pena o aumentar la pena. Esa es la principal función. Y estos elementos agravantes recaen directamente sobre la acción, no sobre la persona, sino sobre la acción, ¿sí? Espero yo que con esto hayamos concluido el primer tema, que es la teoría del delito, ¿sí? Posteriormente, ustedes pueden observar en la más abajo de que hay ciertos videos de YouTube donde el profesor titular del curso nos habla, por ejemplo, de la teoría de la autoría y la participación y la teoría de la pena, ¿sí? Con este repaso que hago yo, complemento el último tema que nos faltaba tener en video, y entonces ya ustedes en este grupo de Facebook pueden consultar los tres elementos principales de Derecho Penal 1 para ir poniéndose al día o para ir refrescando algunos conocimientos, ¿verdad? Les agradezco mucho a las personas que asistieron el día de hoy y las personas que vayan a ver el en vivo. Este es un elemento de estudio que les va a quedar todo el semestre. Y pues con cualquier pregunta que ustedes tengan ya me la pueden realizar por las vías oficiales del curso. Y ya saben que los espero también esta semana. Vamos a entrar a conocer ya los delitos contra la integridad de las personas y que estamos para servirles. Tan pronto yo tenga fecha de exámenes, se las voy a compartir en el grupo. Les pido por favor que mientras, en su tiempo libre, vayan avanzando sus lecturas, que sí van a ser objeto de evaluación y que también tienen la facultad de poderme preguntar cualquier cuestión que salga sobre la lectura del libro. Espero yo que ustedes tengan una bonita tarde, que vayan ahorita a almorzar, que si van a salir tengan todas las precauciones del caso y espero estén bien ustedes y su familia. Ha sido un gusto para mí compartir otra vez con ustedes parte de mi domingo y cualquier cosa pues nos vemos ahí en el semestre. Muchas gracias, que pasen una feliz tarde.